Una de las preocupaciones más comunes para las personas que empiezan a leer la Biblia es la posibilidad de que los relatos y hechos que se encuentran en ella no sean reales o que sean simplemente mitos que se han transmitido sin rigor histórico a través de los años. En otras palabras, ¿se puede confiar en la veracidad de la Biblia? En el siglo XIX se propagó la idea de que los libros que contiene la Biblia no eran históricos, ya que no se conocían los originales, sino lo que se tenían eran copias relativamente recientes, cuyo origen dejaba mucho que desear para los expertos de la época. Aún en el siglo XX, todavía los expertos se preguntaban si las fuentes en las que se basa la Biblia eran confiables, sobre todo si la transmisión de esos libros a través de la historia era confiable. En los últimos años se han multiplicado las excavaciones arqueológicas en todo el mundo, pero especialmente en el Oriente Medio. También las investigaciones realizadas por historiadores seculares han dado resultados verdaderamente extraordinarios que confirman la historicidad de la Biblia, especialmente del Nuevo Testamento. Hoy día hay más de 5.000 manuscritos del Nuevo Testamento que datan del siglo I hasta el IV después de Cristo, que sin lugar a duda confirman su historicidad. Podemos decir que no hay historia más completa en todo el mundo que la historia del cristianismo. Tener a nuestra disposición una riqueza tan grande de manuscritos originales es algo muy inusual cuando hablamos de la historia antigua. Por ejemplo, dos de las obras antiguas más importantes, la Ilíada y la Eneida de Homero, en la que se relata la guerra de Troya, el primer manuscrito aparece más de 1500 años después de que sucedieron los hechos. Y se cree que se pasaron de una manera oral hasta que alguien lo puso por escrito muchos siglos después de que ocurrieran los hechos que se relatan. Y lo mismo podríamos decir de otras obras clásicas como la República de Platón, cuyo primer manuscrito fue hecho más de 1200 años después de su muerte. También con Aristóteles y muchos otros pasaron muchos siglos desde que sucedieron los eventos hasta que llegan por primera vez hasta nosotros. Es interesante comprobar que ningún experto cuestiona la veracidad de estas grandes obras antiguas, a pesar de que con el paso de tantos años y hasta de siglos han podido ser adornadas con muchos mitos y leyendas. Pero ¿cómo nos ha llegado a nosotros los libros del Nuevo Testamento? Los manuscritos que tenemos muestran que los evangelios fueron escritos tan apenas unos años después de los hechos que relatan. Hace tan solo unos años se encontró el papiro más antiguo que tenemos hoy día con partes del Evangelio de San Mateo. Es el papiro 37 que se conserva en la Universidad de Michigan. Este papiro ha sido datado con gran exactitud y corresponde a los años 200 al 250 después de Cristo. El Evangelio de San Juan, quizá el más tardío de los cuatro, fue escrito al final del primer siglo, es decir, sobre el año 90 después de Cristo. Esto es algo único que no tiene parangón o comparación con ningún otro evento u obra literaria antigua. La inmensa mayoría de los documentos de la antigüedad que conocemos fueron escritos o recopilados cientos de años, incluso miles de años, después de que sucedieron los hechos. Las biografías de Buda y de Mahoma fueron escritas más de 500 años después de que murieron. El Evangelio de San Lucas es un texto de la década de los años 50 y es una obra única porque San Lucas claramente dice que investigó y recopiló información de varias fuentes que encontró y de testigos presenciales de la vida de Cristo. Después escribió la segunda parte, que es el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el que él mismo fue testigo de los hechos porque acompañaba a San Pablo en varios de sus viajes misioneros. Ningún relato o dato que aparece en el libro de los Hechos es posterior al año 60 después de Cristo. Por tanto, tuvo que ser escrito antes del año 60. Este libro es un relato contemporáneo de los primeros años del cristianismo,
probablemente tan apenas unos 10 o 15 años después de la muerte del Señor. Por ejemplo, una cita con total exactitud los títulos y cargos políticos de personajes que hoy día han sido confirmados por la arqueología y documentados ampliamente por la historiografía actual. Algunas de las dudas que los expertos en el siglo XIX tenían han sido aclaradas y completamente y sin exagerar podemos decir que el Nuevo Testamento es confiable en cuanto a su autenticidad y a su exactitud. La resurrección de Jesús es también un hecho importantísimo. En Nazaret, las últimas excavaciones arqueológicas encontraron una tableta o una placa de piedra con una inscripción del emperador Claudio, en cuyo decreto se menciona que había una secta o un grupo que creían que un revoltoso Galileo que había sido crucificado resucitó de los muertos y ahora era adorado. Este hallazgo está datado tan solo unos 15 años después de la muerte del Señor. En el año 95 después de Cristo, el historiador romano Josefo menciona a Jesús 2 veces y dice que era hermano de Santiago, al que se le apareció vivo y que después fue ejecutado. El cadáver de Cristo no fue encontrado nunca, lo que hubiera sido el deseo de los dirigentes judíos para así poder negar definitivamente la resurrección de Jesús. San Pedro, San Juan y antes María Magdalena y otras mujeres fueron testigos oculares de la tumba vacía. También es un hecho interesante que Jesús se apareció vivo a 2 personajes que no habían creído en él, a su hermano Santiago y a Saulo de Tarso. Y fue ese encuentro con el Señor resucitado lo que obró la conversión de ambos, en el caso de Santiago, que llegó a ser después el líder de la iglesia en Jerusalén, y después Saulo, que después fue San Pablo, que fue el apóstol de los gentiles. San Pablo menciona que Jesús, después de aparecerse a Pedro, se apareció a los otros 11 apóstoles, a su hermano Santiago y a más de 500 personas, de las cuales muchas todavía estaban vivas en el momento en el que él escribió la carta a los Corintios. El testimonio de estas personas muestra la gran convicción que tenían en la resurrección de Jesús. Estas eran personas que estaban dispuestas a morir por Cristo, como muchos otros creyentes en aquella época. Y nadie muere por una mentira, pero sí está uno dispuesto a morir por la verdad. Y San Pablo hizo de la resurrección de Cristo el fundamento y la base de todas las doctrinas cristianas, sin la cual, como él mismo dejó escrito en 1 Corintios 15, vana es nuestra predicación y vana es también nuestra fe. Así que cuando tenemos en cuenta la cantidad de fuentes originales y si confiamos en la historiografía y métodos de investigación modernos, podemos concluir que la solidez y la abundancia de evidencias muestran inequívocamente que el origen y la transmisión de la Biblia, y especialmente del Nuevo Testamento, son plena y totalmente confiables.